Gloria a Dios. Yo le decía, si estás pasando un momento tan difícil en tu economía, si estás lleno de deudas, si estás afanado, si estás enredado, es porque has sido desobediente y mal administrador. ¿En quién estás confiando tu economía? No, pero es que yo quiero que usted ore por mis finanzas. Es que yo no puedo orar por tus finanzas, porque yo no puedo reprender al que devora tus finanzas. Eso lo hace tu obediencia. El hombre molesto me dijo, entonces usted no ora por la provisión de Dios para mí, para mi familia. Eso me puso a pensar. Y como ese caso hay muchos que aún hoy asumen que la provisión de Dios es solo dinero, que la provisión de Dios es la despensa llena, que la provisión de Dios es el closet lleno, que la provisión de Dios es una jugosa cuenta, y resulta que la Biblia nos enseña otra cosa. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Los Nuevos Testamentos que están allí son precisamente para que no me crea a mí, sino para que lea lo que estamos compartiendo. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Ya lo tenemos. Aquí habla Jesús. Dice: por tanto, les digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ya le hubiera añadido siquiera 20 centímetros más. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera a los niños del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre de los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas está diciendo Jesús? El vestido, el techo, la provisión, el alimento, el dinero, la parte material, le serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si nosotros miramos este pasaje, nos damos cuenta cómo la sociedad de consumo ha presionado tremendamente el pensamiento de los mismos creyentes al extremo de que la iglesia de Cristo ha sido afectada por esto. El pueblo de Dios ha entrado en pánico y al diablo le conviene. Al diablo le conviene que nosotros estemos pensando primeramente en cómo voy a resolver mi problema económico y que no piense en cómo voy a resolver mi problema espiritual. Al diablo le conviene que usted y yo estemos en un pánico donde no vemos ni soluciones ni salidas, porque quien está en afán y en ansiedad nunca va a ver una solución. Lo único que va a valer al frente son problemas gigantes, conflictos, luchas, ataques, persecuciones, pero no va a haber por ninguna parte una salida. Al diablo le conviene.
La sociedad de consumo, por supuesto, no está guiada por Cristo. Ha influenciado de tal manera el pensamiento de los cristianos del 2015 que todo el mundo piensa en que primero tenemos que ser prósperos, en que segundo tenemos que tener mucho dinero para que nuestros hijos estén cómodos, y que teniendo mucho dinero y nuestros hijos cómodos les vamos a brindar mejores oportunidades. Pues estamos equivocados. ¿Ya? Y te aclaro, no estoy predicándote hoy acerca de una fe conformista, para nada. Quiero decirte que la provisión de Dios es más que dinero, es más que ropa, es más que un techo, es más que una jugosa cuenta, es más que un empleo muy bueno. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 6:25, la parte B. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo así? Vayamos a San Juan, capítulo 10, versículo 10. Ahí mismo, en los Nuevos Testamentos lo tienen todo. San Juan 10:10. Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Y miren que el mismo Jesús dice en San Mateo 6:25 que la vida es más que el vestido y que el cuerpo es más que la ropa. Y está hablando de las dos vidas: la vida zoe, que es la vida biológica, y la vida neuma, que es la vida espiritual. Ahora, si Jesús dice: yo he venido a darle vida y vida en abundancia, entonces entendemos que la provisión de Dios abarca mucho más allá de lo que nuestro entendimiento puede dar. Si una persona considera que su empleo es el que le va a poner orden en su hogar, es una persona que está distante del pensamiento de Dios. Lo estamos viendo, ¿eh? Lo está diciendo Jesús. En mi Biblia todo lo que dice Jesús está en rojo. Y Jesús dice: yo he venido para darle vida. Jesús no dijo: yo vine para darle dinero, ni yo vine para darles un jugar nuevo, ni yo vine para darte un empleo nuevo, ni yo vine para darte un closet nuevo, ni una tarjeta de crédito nueva. Él dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ahora, yo conozco personas que tienen mucho dinero pero no tienen vida, porque viven afanados, viven en avaricia, porque consideran que todo el que se acerca a su vida les va a quitar su dinero. O sea que el dinero no les está generando vida, ¿cierto? Y personas que conozco que no tienen un peso en el bolsillo, pero que están llenos de vida. Y no hablo solo de la vida física, sino que tienen una fe, como dice Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás no tienen nada en sus bolsillos, pero su corazón cree que lo que necesitan Dios se los va a entregar. Eso es vida. San Juan 14, versículo 13. Jesús dice, sigue hablando Jesús, San Juan 14, 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Ya lo encontramos? Juan 14, 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, si tenemos la fe de la cual habla Hebreos 11, que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, entonces, aunque tenga el bolsillo vacío, puede tener la confianza en Dios de que algo va a pasar a favor suyo. Y esa es la vida de la cual Jesús nos vino a hablar. Jesús, cuando fue entregado, Jesús le dice a los discípulos: oye, mi reino no es de este mundo. Cuando fue llevado ante Pilatos, le dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y aclaro, no estoy diciendo que tenemos que hacer un voto de miseria
ni de pobreza. De hecho, la pobreza es una condición mental. La pobreza no es espiritual. La pobreza es mental. Como decía, hay personas que tienen muchísimo dinero y son pobres. ¿Por qué? Porque su cabeza está llena de cifras y se olvidaron de vivir con lo que tienen en la mano o con lo que tienen en el banco. ¿De qué sirve tener mucho dinero si vivo en función de que nadie me venga a acercarse a mi vida? Porque se va a llevar lo que yo sudé, lo que yo trabajé, lo que yo hice, lo que yo fabriqué. Si al final nada de lo que tenemos aquí nos lo vamos a llevar el día que salgamos de este plano. Los únicos que históricamente hicieron sepelio con trasteo fueron los egipcios, y todavía están saqueando las tumbas. La prueba está que no se llevaron para el otro lado lo que hicieron. Entonces, cuando Jesús nos dice que Él vino a darnos vida, nos está hablando de que hay una provisión que se escapa del entendimiento nuestro, pero que nuestro entendimiento, golpeado por el afán y por la ansiedad y por las preocupaciones, no va a darse cuenta que el propósito de Dios no es que tengas el mejor empleo del mundo, que el propósito de Dios no es que tengas la mejor tarjeta de crédito, ni el mejor carro, ni la mejor casa, sino que tengas la mejor vida. Dios ya entregó su provisión. Si yo estuviera predicando en una iglesia de prosperidad, cuando yo dijera Dios ya entregó su provisión, estuviera media iglesia saltando y gritando amén, yo la recibo. Pero resulta que cuando digo yo recibo la provisión de Dios, estoy hablando de que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ahí está el asunto difícil, porque muchos de los que saltan, brincan cuando se habla de dinero, tienen un corazón distante al corazón de Dios. La palabra provisión está asociada con la palabra hebrea Jireh, Jehová Jireh o Jehová proveedor. Si alguno tiene Biblia, me gustaría que buscara Génesis capítulo 22, versículo 4 al 13. Génesis 22, versículo 4 al 13. Aquí habla de cuando Isaac iba a ser sacrificado por su papá Abraham. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dice en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh, Jehová dio, Jehová proveyó. El sacrificio del cordero de Abraham es tipo y sombra de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. La palabra Jireh
La palabra jireh, que es provisión, abarca mucho más allá de lo que nuestro oído puede escuchar y lo que nuestro pensamiento puede entender. He aquí en este pasaje el porqué cuando se dice que la obediencia es la que genera tu bendición. Porque Abraham es considerado el padre de la fe. Y miren que Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Sin embargo, tuvo un solo hijo. El de la promesa era Isaac, el de la carne Ismael. Pero la promesa de la multiplicación estaba sobre Isaac. Y ahora Dios le dice que vaya y lo sacrifique. Entonces, suena contradictorio que Dios le diga, te doy un hijo, y después le diga, ahora entrégame. Pero es que Dios va a probar nuestra obediencia y nuestra fe cuando nosotros nos vemos abocados a entregar aquello a lo que nos hemos aferrado. Mire, sencillo. Hacemos una actividad, la que hacemos para el bosque. Todos sabemos, bueno, Shirley no fue a la parte trasera, no fuiste a la parte de atrás de la cárcel, porque eso es destapado. Cuando llueve un fangal, si yo tuviera un Audi y mi hijo Eduardo fuera el que lo manejara, yo le dijera, necesito que coja el carro y lo use para llevar gente para allá, para el bosque. Quizá mi hijo va a decir, pero ¿cómo vas a meter ese carro allá? Un carro tan bonito, tan costoso, tan lujoso, lo vas a poner a que te lo exponga, a que te lo desvaríen, porque sabemos que por allí el personal es duro, es bravo lo que vive por allí. Pero muchas veces Dios nos va a entregar cosas y después nos va a decir, ahora entrégamela a mí, para probar realmente dónde está nuestro corazón. Y allí el motivo por el cual muchos no diezman, porque consideran que el dinero es de ellos y el dinero no es de nosotros, es de Dios. ¿Quién nos provee el empleo? Nosotros, porque somos hermosos, porque tenemos la mejor labia del mundo, porque somos los mejores trabajadores del mundo. No. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Tanto así que la gente dice, bueno, yo doy el 10 y me quedo con el 90. El 90 tampoco es tuyo. Al final sigues administrando algo que no es tuyo. Porque si fuera de nosotros, yo me muero y mi empleo se lo dan a Carlos Daniel, porque era mío. No, busca a alguien que me reemplace en la nómina. Sencillo. No era mío. Somos administradores. Entonces, en la medida que yo me aferro a algo, Dios me va a pedir que yo le suelte ese algo. Y mi actitud le va a decir a Dios realmente dónde está mi corazón. Porque es que la provisión de Dios no es ese dinero, no es el empleo. La provisión de Dios va mucho más allá. Cuando decimos, no, es que la obediencia genera bendición, es que precisamente Abraham fue llamado el padre de la fe. Dios le entrega a un hijo y Dios le dice, ahora sacrifícalo. Y Abraham no le dijo a Dios, ¿cómo así? Me lo diste y me lo vas a quitar. Si leímos el pasaje, y usted puede con calmita leerlo en su casa, se dará cuenta que Abraham le dijo a los empleados, yo voy con mi hijo, voy a sacrificar, vamos a adorar, vamos a alabar y volveremos con ustedes. O sea, Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? No se sabe. Porque Abraham simplemente cogió a su hijo y vamos. El hijo dijo, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Dios proveerá de cordero. Mientras tanto, el sacrificio iba a ser su hijo. Y estoy convencido que el corazón de Abraham, como papá, debía estar hecho pedazos, tremendo. Sin embargo, él antepuso su obediencia a Dios a los sentimientos que tenía en su corazón. Y es allí la parte donde nosotros podemos recibir realmente lo que es la palabra bendición. Cuando mi corazón, miren, todos, a excepción de Ricardo y de Julis y de Jessica, de Andrea, de Carlos Daniel, tenemos hijos. Señora Viviana, ¿usted cuántos tiene? 4 hijos. Yo tengo 5.
Si a ustedes le dijeran que entregara un hijo, que se lo van a sacrificar, porque después que lo maten a él, se van a salvar 50 niños, ¿usted lo entregaría? No, yo tampoco lo haría. Shirley, a Luchito, imagínate tú, que te digan, Shirley, vamos a degollar a Luisito, tráelo al Hotel Sorrento porque vamos a degollar a Luchito. Te aseguro que te mudas de Barranquilla, apaga los celulares para que no nos encontremos más nunca, porque es tu bebé, porque es que somos seres emocionales y las emociones están ligadas directamente al alma. Es aquí el motivo por el que Jesús dijo: de qué le sirve al hombre ganarlo todo si perdiera su alma, porque es que las emociones se van a convertir en un estorbo para que nosotros aprendamos a recibir la provisión de Dios. Porque el alma nos dice que la provisión es tener la mejor pinta. El alma le dice a nuestros hijos que la provisión es tener el mejor celular. El Samsung S6, ¿cómo es el último Samsung S6? Edge. Vale 2 millones y algo. Al cambio creo que eso es lo que está costando. Ayer estaba viendo que LG sacó el nuevo celular, vale $700. Al cambio son 2 millones y algo, más o menos. Por supuesto, el alma le dice a nuestros hijos: yo quiero ese, porque supuestamente eso es provisión. El alma le dice a nuestro estómago: necesitamos la despensa llena, porque la nevera y la despensa llena nos dicen: hay provisión. Pero resulta que el Espíritu Santo le dice a nuestra alma que cuando tu alma está llena del Espíritu, la provisión de Dios no se va a tardar. Y entonces, ¿qué es el bello? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el celular? ¿Qué es el empleo? ¿Qué es el vestido? ¿Qué es eso? Añadidura. La provisión de Dios no es añadidura. La añadidura viene como consecuencia de tener la confianza plena en el Dios que ya envió su provisión. Porque es que Dios no levantó a una humanidad, ni le dijo a Jesucristo: vaya y cuélguese en el madero, vaya y deje que lo hagan pedazos, que lo hagan una llaga, porque quiero que todo el mundo sea millonario. Porque entonces todos teníamos un espacio en el canal Caracol o RCN. Todo el mundo quiere ser millonario. De hecho, en Números, en Levítico, la Biblia habla de que al pobre y menesteroso siempre tendremos en medio del pueblo. Y note usted que las clases sociales están de tal manera diseñadas que el estrato 6, ¿cómo es? Subsidia al estrato 1, 2 y 3. El estrato 5 subsidia al estrato 1, 2. Porque aún en lo secular están diseñadas las cosas de tal manera para que haya un equilibrio. Porque lo ideal es que el que tiene mucho se atreva a extender su mano al que no tiene nada. El cuerpo de Cristo no es ajeno a esto. Y en el cuerpo de Cristo lo vamos a encontrar en todas las congregaciones, donde hayan 10,000 o donde hayan 10, a unos que están en mejor posición que otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple de todos modos, tanto en el que cree como en el que no cree. La provisión de Dios abarca mucho más allá de lo que nuestra óptica, nuestro pensamiento puede dar para entender. ¿Ya? Conforme a lo que dice Mateo 6:33, a todo lo que está allí, y lo que para muchos es prioridad, para Dios simplemente es la manera de decir: tu fidelidad y tu obediencia merecen que yo te añada algo. Así de sencillo. ¿Ya? O sea que son cosas que usted disfruta cuando le da a Dios el lugar que realmente se merece en su vida. Mientras usted y yo persistimos en resolver problemas con nuestra lógica y con nuestro parecer, Dios aún no tiene lugar en nuestro corazón.
solo nuestro ego. Por eso todo el que dice, no, es que yo cuando tenga 100 millones yo voy a hacer esto. Cuando yo tenga el empleo yo voy a resolver mi problema en mi casa. Cuando yo tenga una mejor oportunidad voy a cambiar de actitud. Todo el que dice eso está guiado por su ego. Arrogancia, soberbia, altivez. Y la arrogancia, soberbia y altivez, conforme a lo que dijo el proverbista, nos tienen distantes de Dios. La Biblia dice, Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Ya? Porque la provisión de Dios no está relacionada con lo que yo puedo hacer, sino con lo que yo puedo creer. Ahora, la Biblia dice, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Si yo creo que poniéndole una velita a San Pancracio, o a Santa Ágela, o a San Loyola, voy a conseguir provisión, estoy yendo al lugar equivocado. Ahora, hay algo sencillo y elemental. Todas las versiones de la Biblia dicen, en Éxodo 20 en adelante, 1 en adelante, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo trato de obviar ir a Dios, a Cristo, estoy yendo a la palabra cuando Jesús dijo, antes de mí otros vinieron, salteadores son. Porque estoy buscando recursos diferentes al Hijo para llegar al Padre. Y no hay ningún recurso, ni ninguna persona diferente de Jesús para tener acceso al Padre. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación sino en Jesucristo. ¿Ya? El mismo Jesús lo acabamos de leer en San Juan 14:13. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. No digo lo que pidas en el nombre de Ricardo ni en el nombre de Shirley. Padre, en el nombre de Shirley yo te pido 100 millones. No te lo va a dar. En el nombre de María Angélica, no. En el nombre de Andrea, no. En el nombre de Carmela, no. No te va a dar nada. Ahora, la provisión de Dios abarca un abanico de situaciones que nos van a sorprender cuando llegan a nuestras vidas. Primera de Corintios 2:9. Ahí está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, la provisión de Dios está condicionada al espacio que Él tiene en tu corazón. Cuando tú tienes a una persona en tu corazón, estamos diciendo que tú estás amando a esa persona. Y cuando tú amas a esa persona, vas a hacer cosas para agradar a la persona que amas. Y cuando tú agradas al corazón de Dios, prepárate, porque Dios te va a sorprender. Y cuando Dios sorprende, Dios va a superar la meta que tú tenías trazada. Y aquí sí hablo de prosperidad. Porque en el afán y en la ansiedad, Señor, mándame aunque sea una casita, Señor. Señor, la platica para pagar la deuda, Señor. Señor, mire, hijo, porque tengo problemas, resuélveme este problemita, Señor. Cuando la provisión de Dios se mueve, supera todas las expectativas que nosotros podemos esperar. Porque Dios es un Dios de sorpresas. Y ya Dios envió su provisión. San Juan 3:16. Todo el mundo se sabe ese versículo. Elías. San Juan 3:16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién?
al mundo, o sea, todo lo que está creado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida. Ya dijimos que el propósito de Dios es dar vida, y en Cristo tenemos vida, ahora es eterna. En Cristo ahora es vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y si leemos el 18, dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, notemos que la provisión de Dios ya fue enviada. Hace 2000 y tantos años vivió 33 años. Duró 3 años el ministerio de la provisión de Dios. Y después de 3 años fue y se colgó en un madero para dar una provisión que no se agotara a los que creyeran en Él. ¿Cuántos han escuchado el término lluvia temprana y lluvia tardía? Cuando hablamos de lluvia temprana y lluvia tardía, inmediatamente llega a nosotros la parte profética. Uy, al fin, ahora sí viene lo que tanto he pedido, ahora sí va a llegar el carro que tanto anhelo. Y resulta que el asunto no es por allí. Aunque tiene una aplicación, tenemos que mirar realmente de qué estaba hablando Dios allí. ¿Qué era lo que Dios hablaba en Zacarías? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Miren, hay algo tremendo. Cuando uno estudia un poquito la palabra, se sorprende con lo que encuentra. El pueblo de Israel eran agricultores, vivían de sembrar, de tener trigo, cebada, maíz. Para el pueblo agricultor de Israel era necesario esperar ciertas estaciones del tiempo en las cuales había lluvia. La primera lluvia es la que llamaban la lluvia temprana. ¿Qué propósito tenía esa lluvia? Era una lluvia que preparaba la tierra, la ablandaba, la colocaba suave, para que la semilla fuera depositada allí en la tierra. Pero cuando ya se había sembrado, esperaban la otra estación, un segundo periodo de lluvia. Este era más abundante, que era el que llamaban lluvia tardía. Era fuertísima y abundante, y entonces esta propiciaba que lo que se había sembrado produjera fruto. Lluvia temprana y lluvia tardía. En la parte profética nosotros podemos entender que la provisión de Dios fue lluvia temprana y va a ser lluvia tardía. Ahora explicamos por qué. La lluvia temprana, ya sabemos, es la que se derrama antes de sembrar, y la lluvia tardía es la que cae antes de recoger, antes de cosechar. Vayamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 16. Deuteronomio 11, versículo 13 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice: si obedeciera cuidadosamente mis mandamientos. Mire que nuevamente está ligada la palabra obediencia a una respuesta de Dios, a una provisión de Dios. Si obedeciera cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Qué dice Andrea? La temprana y la tardía. Dice: y recogerán tu grano, tu vino y tu aceite. Grano, vino y aceite.
el grano, vino y aceite son elementos infaltables. Eso no falta en la economía de los judíos. Ni grano, ni vino, ni aceite. El aceite de oliva eso no puede faltar en la casa de un judío. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. El vino representa la llenura del Espíritu. Y el grano, la provisión de Dios. Y mire que todo esto está condicionado a obedecer cuidadosamente a mis mandamientos. Dice, y aquí habla Jehová. La gente quiere, el pueblo quiere, las almas quieren abundancia de bienes, empleos supremamente bien pagados, closet de pared a pared, dinero en abundancia, pero sin obediencia. Y sin obediencia no hay provisión de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es la lluvia temprana? Porque ni siquiera hablamos de qué es la lluvia temprana. Con todo lo que hemos leído, porque la Biblia nos ha mostrado, no lo he dicho yo, entendemos que la lluvia temprana y la lluvia tardía no simplemente son un par de chaparrones, sino una persona. Se llama Jesús. La lluvia temprana ya fue derramada. Mire, a mí me llama la atención que Jesús habla de Juan el Bautista como aquel que fue a preparar camino delante de él. La Biblia nos describe que Juan el Bautista abrió un camino para que cuando Jesús se manifestara en su ministerio, la gente supiera que ese era del cual hablaba Juan el Bautista. Jesús, cuando vino como hombre, los 33 años que caminó en la tierra, Jesús vino a preparar un camino. Jesús, hombre. Y aquí hay que hacer la salvedad y la diferencia entre lo que es Jesús, el hombre, y el Cristo. Es la misma persona, por supuesto, es el Hijo de Dios, pero ejerciendo dos papeles diferentes. Cuando Jesús vino como hombre, fue la lluvia temprana, porque su sacrificio en la cruz, su testimonio de vida, preparó un terreno. Lo acabamos de leer en San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Y si la provisión de Dios es vida, entonces Jesús derramó su sangre en la cruz para traer la lluvia temprana a través de él. La lluvia temprana preparó el terreno para que la semilla del Evangelio fuera echada en la arena, en el terreno. La Biblia dice que el sembrador salió ¿a qué, Mariela García? A sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos, hablábamos de esto el lunes, parte cayó en buena tierra. Pero hay un detalle que vale la pena mirar en la parábola del sembrador, y es que en todos los lugares donde la semilla cayó produjo un efecto, y los terrenos somos nosotros. Dice que parte cayó en el camino y vinieron las aves a comerse la semilla. O sea, si no hay semilla, las aves no hubieran venido. Si no hay semilla, las aves no vinieran. O sea, que la semilla allí produjo un efecto. No en la tierra donde cayó en el camino, sino en aquellos que vieron la oportunidad de llevársela, las aves. Dice que parte cayó entre espinas y abrojos y que brotaron, pero las espinas las ahogaron. Pero brotó. Y las espinas, si yo lo traigo y hago un paráfrasis con respecto a lo que es las espinas para nosotros, podemos mirar las espinas como los afanes, las circunstancias, la ansiedad, la preocupación, la intención de querer hacer las cosas a mi manera, se convierten en espinas que no dejan que la semilla que Dios deposita en nuestro corazón eche raíces y se seca.
Esos son los que ustedes que se congregan pero no dan fruto. Siempre siguen iguales. Repiten lo mismo y hacen lo mismo y repiten lo mismo y repiten lo mismo y pasan años y años y no cambian porque el fruto se secó. No echó raíces la semilla. Dice que parte cayó en pedregales y la raíz entró, pero el terreno era tan duro que se secó la planta. Y cuando hablamos de pedregales quiere decir que es un territorio donde no se echa agua. Para que la semilla brote y se fortalezca la planta necesita de agua. Ahora, el agua es vida. Y el agua en la Biblia está relacionada directamente con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, una persona que escucha, pero no busca presencia de Dios y no busca guía del Espíritu Santo, no está recibiendo agua. Y por supuesto se va a secar. Y también la semilla se va a morir. No va a pasar nada. Pero dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Esos son aquellos que hemos tomado por cierta la palabra y hemos entendido que vale la pena intentarlo con Cristo. Porque ni siquiera Cristo te está diciendo, tú tienes que hacer las cosas de tal manera que... No. La Biblia dice obediencia. Y la obediencia es una opción de vida. La obediencia quiere decir que Dios te está presentando un plan y que tú decides si caminas por ese plan o si sigues caminando por el tuyo. Desde el mismo Edén, Dios dispuso que el hombre tuviera la capacidad de tomar decisiones, el famoso libre albedrío. La Biblia no dice libre albedrío por ninguna parte. El término no está escrito, pero hay una verdad. Dios creó a Adán y cuando Adán estaba solo le dio instrucciones. Si usted lee, se lo dejo de tarea, notará que Dios le dijo a Adán, mira Adán, todo esto que está aquí es tuyo. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comas ciertamente morirás. Eva no estaba solo Adán. Pero Satanás, que es sutil, cuando ya Eva está al lado de Adán debió instruir a Eva y decirle, Dios dijo esto. Satanás tentó a Eva, Eva incitó al hombre y el hombre se comió el fruto que no debía comerse. Y fíjense que lo primero que el hombre hizo, cuando Dios lo llamó y le dijo, ¿por qué te escondes? No, porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabe que estaba desnudo? ¿Comiste lo que te dije que no comieras? No, yo no, la mujer que tú me diste. Pero le dio la culpa a Dios. Y es que la mujer que tú me diste, o sea, la culpa es tuya, Dios mío, por darme esta mujer sin vergüenza al lado mío. Tremendo. Y resulta que el asunto no es por allí, porque la autojustificación es la primera manifestación de un corazón que está distante de la voluntad de Dios, que no está obedeciendo los preceptos de Dios. Hombre, usted está viviendo una situación y usted admite que la situación que está viviendo es consecuencia de sus decisiones equivocadas. Dios tiene misericordia. Así de sencillo. Cuando yo fui drogadicto, yo le echaba las culpas a mi papá de mi droga. Yo duré 18 años consumiendo droga, 18 años con una 765 en la cintura buscando a mi papá, porque dije, cuando me lo encuentre le pego 2 tiros y listo. Porque por culpa de él yo soy drogadicto, por culpa de él no tengo dinero, por culpa de él he estado preso. No era por culpa de mi papá, era por mi culpa. Porque quien tomó la decisión de coger y abrir una bolsa de cocaína fui yo. Quien tomó la decisión de coger un cacho de marihuana y prenderlo fui yo. A mí me lo pusieron, yo simplemente pude haber dicho, no, yo paso. Pero yo lo decidí. Y me autojustifiqué 18 años en mi papá cuando la culpa era mía. Por eso hoy entiendo que cuando me convierto, el Espíritu Santo lo primero que puso a redarguirme fue pedirle perdón a tu papá. Pero ¿por qué si es por culpa de él? No, era tu culpa. Porque el drogadicto, mientras está en negación, busca culpables alrededor. Es por culpa de mi mamá que no me ama. Es por culpa de mi papá que me abandonó. Es culpa tuya. Yo conozco hogares donde no hubo un papá y nosotros drogadictos. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión diferente.
Entonces nosotros tenemos que ser coherentes y asumir las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomamos. Mientras yo no asumo que lo que estoy viviendo es culpa mía, seguiré dando vueltas, buscando en el camino a quién culpar. Y mientras encuentre a quién culpar, no voy a aceptar que yo necesito cambiar. Por eso es que el cuerpo de Cristo dice que tiene muchos miembros y los miembros se interrelacionan unos con otros. Porque si yo conozco a Francia y Francia me conoce a mí y ella ve dónde estoy fallando, el Espíritu Santo que está en ella me puede decir a mí: Carlos, está fallando en esto. Y si yo estoy en Cristo, yo tengo que decirle gracias porque yo no me había dado cuenta. No decirle: ¿y quién eres tú para decirle al pastor que se está equivocando? ¿Dónde soy yo más grande que ninguno aquí? De hecho, creo que soy el más bajito aquí ahora mismo. Perdón. Gracias. De los varones. No te preocupes, de los varones. De los varones. ¿Ya? ¿Por qué? Mire, la provisión de Dios derramada en Cristo fue para darnos a nosotros un estilo de vida diferente, una manera de andar en este mundo diferente. Nosotros no podemos estar culpando a otros de la triste suerte que estamos viviendo en este momento. No es que yo debo 100 millones de pesos, la culpa fue del banco que fue y me dijo: aquí tienes, Carlos Torres, tienes preaprobado un crédito de 60 millones de pesos para que te lo gastes en lo que quieras. Y yo, ni corto ni perezoso, por culpa del banco fui y me endeudé, y ahora el banco me va a rematar. No, la culpa no es del banco, el banco está diseñado para eso, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque si yo no lo necesito, ¿para qué me voy a meter en la vaca loca de gastar lo que no tengo que gastar? Mire, hay gente que le ofrece dinero y la cabeza le empieza a dar vueltas inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? Yo voy y compro y el smartphone, ese televisor vale 3 millones, yo me lo merezco. Yo viendo ese carrambachito feo que está cristalizado a los lados, yo tan trabajador, mi pobre esposa sirviendo fielmente, Señor, zapatos de 50,000, se merece uno de 500,000, yo agarro el crédito. Ahí viene el asunto, porque es que la provisión de Dios, cuando llega a tu vida, te añade todo. Cristo no, como decíamos al principio de la prédica, Cristo no murió en la cruz para hacerte millonario. Cristo no murió en la cruz para darte un empleo nuevo. Cristo no murió en la cruz para darte un closet de pared a pared de Armani. No, Señor. Cristo murió para darte una vida nueva. Y en esa vida nueva, el poder de Dios que realmente va a venir a tu vida va a añadir por tu obediencia lo que tú necesitas. Mateo 6:23. La añadidura viene como consecuencia de la obediencia. El empleo de añadidura, por supuesto. Mientras tú no tengas una vida de altar ni de santidad, ¿qué puedes exigirle a Dios? No, pero es que yo estoy caminando con Dios. Muéstrame el fruto. Muestra el fruto. Mire, me van a disculpar si llevo alguna susceptibilidad, no está en mis planes. Uno coge el celular y llama: buenos días. Ajá. Buenos días. Ajá. Buenos días. Ajá, sí, buenos días. Ahora sí, buenos días. Cuando yo llamo a alguien y me contesta buenos días y no me dice buenos días, dice: ajá, me está diciendo que esa persona está pasando por el peor día de su vida. Porque si alguien me dice a mí: pastor, buenos días, me está bendiciendo, ¿sabes? Y cuando alguien me bendice, yo acepto la bendición. Buenas tardes. Ajá, cuéntame. Y esto no es simplemente urbanidad.
porque es elemental. Que si Viviana llega y me dice buenos días, mínimo, yo debo decir buenos días. Mínimo. Pero esto tiene un contexto espiritual muy profundo. Porque estamos tan absortos en nuestros problemas, creyendo que lo que yo estoy viviendo no lo vive más nadie en la tierra, que se me olvidó siquiera corresponder a la bendición que alguien me está dando. Por algo, esto voy a tocar en buena. Cuando Dios le dijo a Jacob, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. Mira el contexto que tiene esto. Mariela García, buenos días. ¿Qué le estoy deseando a Mariela García? Buenos días. Un buen día. Dios te bendiga, Mariela García. Amén. Porque el amén quiere decir así sea. Yo lo recibo, yo lo creo. Hoy en día los cristianos del 2015, usted les dice Dios te bendiga. Esto es un religioso. Gracias. Gracias. La Biblia dice diga amén. Porque amén es lo que está escrito. Así sea. Es mi expresión de fe, de recibir lo que Dios me está mandando. La gente ha tomado esta parte de que el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir a él. Como si fuera un rito de brujería más. ¿Dónde está Ricardo? Como si esto fuera un rito de brujería más. Y entonces meten en sus oraciones, y te bendigo Israel, porque están asumiendo que al decretar bendiciones sobre una nación que no conoce siquiera, que no conoce su costumbre, que no conoce sus tradiciones, que no conoce su cultura, que no conoce su trasfondo espiritual, que no conoce el propósito de Dios con ellos, a usted le va a venir plata, a usted le va a venir fortuna, y yo bendigo a Israel, y Yeshua y a Mashiach, pura paporreta. No se vista que no se vea. Amén. Mire, es triste ver a las cristianas y cristianos del 2015. Y hablo del 2015 porque no son nada parecidos a los cristianos de la iglesia naciente de Hechos de los Apóstoles. Porque la iglesia de Hechos de los Apóstoles dice que el que tenía, vendía su heredad, la ponía a los pies de los discípulos y estos repartían entre todos para que no hubiera necesidad. La del 2015 no. Esto es mío y nadie me lo quita. Por eso es que con razón muchos predican que lo último que se convierte en el cristiano es el bolsillo. Porque háblale de todo menos de dar. Apenas les habla de ofrendar y de dar, ya no me simpatiza. Esa no era la palabra que yo estaba esperando. Yo estaba esperando recibir, y resulta que para recibir tú tienes que dar. ¿Tú quieres que se te abra la ventana de los cielos? Da. ¿Tú quieres recibir? Da. Porque está condicionado que para abrir ventanas de los cielos. Pero no esperas que, o sea, decir, porque hay muchas personas que dicen, no es que yo ayudo, soy voluntaria o doy un mercado, porque me va a venir algo. Amén. Lo que pasa es que, amén, lo que dice Katy es cierto. Muchos creen que hacer obras a su manera le va a abrir un palco en los cielos. Y esto no funciona así. Acabamos de leer en Deuteronomio que la obediencia va a procurar que Dios derrame la lluvia de provisión en tu casa. La obediencia. Pero ¿quién es obediente? Aquel que su corazón ha sido cambiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ninguno es salvo por obras. No, que yo llevo 20 mercaditos y los regalo. Eso está bueno. Excelente. Nosotros conocemos 165 hogares ahora mismo, donde caerían espectaculares esos 165 mercaditos. Pero eso no me va a abrir puertas en el reino de Dios. No es por obras. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe, dijo Pablo. La salvación es por gracia y esto es don de Dios. Obediencia genera que la provisión de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en tu vida. Porque es que la consecuencia lógica
Si yo contrato a Caterine como secretaria en el almacén Chinchis Boutique por un sueldo de 1.500.000 pesos, Caterine sabe que todos los 30 en su cuenta tiene que haber 1.500.000. La consecuencia lógica de trabajar 30 días es que vas a tener 1.500.000. Eso es lógico. La provisión de Dios no funciona así. La provisión de Dios funciona de una manera tan sobrenatural que aún no teniendo un empleo, en tu casa no falta nada. Y yo les doy testimonio de que eso es así. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios fluye en el corazón del que cree, no en el corazón del que quiere. Amén. Y lo citamos ahora. La vida es más. Acabamos de leerlo en San Mateo 6, del 25 al 33. La vida es más que el vestido. La vida es más que el techo. Miren, San Juan 16, 7. Miren cómo se empieza a manifestar la provisión de Dios en la humanidad. Ya dijimos y tenemos claro que la provisión de Dios no es el bulto de arroz, el galón de aceite y 20 libras de sal y 40 libras de azúcar. Eso es añadidura. La provisión de Dios es Cristo. ¿Ya? Dijimos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para proveerle al mundo salvación y vida eterna. En San Juan 16, 7 dice Jesús: pero yo les digo la verdad. Dice: yo les digo la verdad. Dios te bendiga, César. Les conviene que yo me vaya. Mire que ya aquí Jesús da un giro y está hablando de que Él no va a estar. Dice: les conviene que yo me vaya. O sea, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Jesús, palabras más, palabras menos, está diciendo: yo derramé mi lluvia temprana para que pueda venir la lluvia tardía. La lluvia temprana, Jesucristo. Pero cuando Él asciende a los cielos, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Hay algo. Cuando Jesús estaba como hombre en la tierra, el Espíritu Santo estaba nada más sobre Él. Cuando Jesús asciende a los cielos y deja de ser Jesús para ser el Cristo, el Espíritu Santo viene al corazón de todo el que cree en el mundo. Eso marcó la diferencia y trae lo que es la lluvia tardía sobre la humanidad. La lluvia temprana fue Jesús, el hombre. La lluvia tardía es el Cristo glorificado. Son dos cosas diferentes. Es la misma persona ejerciendo un papel diferente. Cuando Jesús estaba como hombre, la humanidad de Jesús lo limitaba. Él tenía que estar en Samaria, pero al mismo tiempo no podía estar en Galilea. Es como decir: yo estoy predicando en Barranquilla, pero al mismo tiempo no me puedo ir para Argentina. ¿Ya? Porque mi humanidad me limita. Jesús estaba limitado por su humanidad, pero Él, como Hijo de Dios hecho carne, se constituye en la lluvia temprana, en la provisión de Dios para la humanidad, y que preparó el terreno. Cuando Jesús vino como hombre, preparó el terreno para que la predicación del Evangelio tuviera un fruto. Y el fruto de la predicación del Evangelio es la salvación de su alma y de la mía. Pero era necesario que se derramara la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo usted no tiene convicción de salvación. San Juan 1, versículo 4. Ahí mismo en el Evangelio de Juan. 1:4. Miren, la confirmación de que la provisión de Dios
no es lo material, sino algo que trasciende mucho más allá. ¿Ya lo tenemos? Amén. San Juan 1:4 que dice, en él estaba la ¿qué? Estaba la vida. ¿Cómo? La vida. En él estaba la ¿qué, Andrea? La vida. ¿En quién? En Jesús estaba la vida. Y la vida era la ¿qué? Era la luz de los ojos. La luz de los hombres. Mire, en Jesús está la vida. Jesús hecho, el Hijo de Dios hecho carne, es la lluvia temprana que trae una esperanza de salvación. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la vida era la luz. Oye, pero si los hombres estaban vivos, sí, pero estaban ciegos. Porque mientras usted no tiene a Cristo gobernando su vida, usted está ciego. Mire, María García, no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo sé que usted ha visto más cosas que yo aún. Y yo sé de casos de cristianos que van y levantan sus manos. Jesús está pasando por aquí, y al día siguiente mandan del brujo a buscar el riego para echárselo encima. Esto está sucediendo, esto no es ficción, esto es una verdad. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque la luz de la vida de Cristo aún no ha resplandecido en sus corazones. Y están asumiendo que aquel paradigma de que es que Dios dijo ayúdame que yo te ayudaré. Yo no lo encuentro en ninguna Biblia. Me he leído 6 versiones de la Biblia y no lo encuentro. Eso no existe. Eso no existe. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en ninguna parte. Porque sería bueno salir ahora a predicar para la comunidad de los hermanos cerrados, para que me haga un rito y mañana me mande $1.5 millones que necesito pagar mañana. Está bueno el asunto, ¿eh? Entonces una vez a Dios y otra al diablo. Por si acaso. Por si acaso con Dios no funciona. Mire, los hombres sin Cristo, las mujeres sin Cristo, están en tinieblas. Mientras yo estuve en la droga, estaba en tinieblas y estaba muerto aunque estaba vivo. Por eso la provisión de Dios es vida. La provisión de Dios es Jesús, que murió para que tú y yo tengamos una oportunidad de enderezar el camino por el cual hemos andado hasta este momento. La provisión de Dios ya fue enviada con el fin de que tu hogar, de que tus hijos, de que tu familia entienda que hay una esperanza para sus vidas y de que con Cristo todo es posible. Jesús preparó el terreno. Sí, por supuesto. Su muerte y resurrección prepararon el terreno. Jesús viene. Mire, dijimos que la lluvia tardía es el Espíritu Santo. Pero ¿para qué el Espíritu Santo ahora se está moviendo? Jesús va a venir otra vez. Su venida es inminente. Jesús viene a cosechar. Y dijimos que para los judíos la lluvia tardía era la que producía el fruto en aquello que se había sembrado después de la lluvia temprana. Entonces, el fruto que el Espíritu Santo genera en los que hemos creído en Él, en Jesucristo, es el que nos va a permitir que el día del arrebatamiento de la iglesia podamos estar con Jesús en las bodas del Cordero. La lluvia tardía aún se está moviendo, aún está cayendo. Todavía está cayendo la lluvia tardía. Todavía el Espíritu Santo está hablándole a hombres y mujeres en este tiempo que siguen distraídos. Mire, si invitáramos, ahora que se termina el servicio, a un sancocho en el patio de mi casa, nos vamos todos. Claro que sí. Pero si invitáramos a una reunión de oración, van 1 o 2 los de siempre. ¿Por qué? Porque la gente sigue distraída creyendo que a Dios no se le toma en serio. La gente sigue distraída creyendo que podemos estar en 2 aguas. Hoy estoy en el agua de Dios, mañana estoy en el agua del mundo. Hoy escucho la palabra, mañana voy y la vacío.
Ayer estuve con Cristo y hoy estamos, hoy es otro cuento. Sigue creyendo, la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O eres de Cristo o eres del mundo, pero toma una decisión, oye. Pero tú no puedes estar en dos aguas. Si eres del mundo, ya tú sabes dónde me reventé. Voy con todo, sigo con el brujo, sigo con las mujeres, sigo en adulterio, igual me voy a ir para el infierno, pero con gusto. Pero no se engañe creyendo que está engañando a Dios. Sentándose, calentando la silla. Oh, aleluya. Jesús está conmigo. Y su corazón bien lejos del Señor. Esto es cuestión de tomar decisiones. Porque la provisión de Dios ya fue derramada. El problema es que tú la quieras recibir. ¿Cómo me va a incomodar a mí que mi esposa esté todo el tiempo orando? Yo tengo que darle gloria a Dios que mi esposa ore aún más que yo. Más que ahora ella ora más que yo. No respeta que yo soy el pastor para orar más que yo. Oye, gloria a Dios. Cuando alguien que está cercano a mí se mete a tratar de buscar el rostro de Dios, yo tengo que alimentarle a esa persona la confianza suficiente, la fe suficiente de que está mirando en la dirección correcta. Porque nos convertimos en tropiezo para la conversión de otros. Queremos que nos dedique más tiempo a nosotros que a Dios. Ya no me llamó, ya no me miró. Por eso no oro. Ese problema es tuyo. Ese es tu problema. No ores. Me voy de la iglesia. En esa iglesia dicen palabras muy fuertes, de malas. ¿Qué vamos a hacer? Ave María, usted es tan indispensable que el cuerpo de Cristo no funciona sin usted. No. El cuerpo de Cristo funciona porque el Espíritu Santo se sigue moviendo y uno se va y Dios trae otro y ese se va y Dios sigue moviéndose. Porque al final la iglesia de Cristo no va a desaparecer. La iglesia de Cristo va a ser levantada. Y esto no está condicionado a que tengas 10,000 porque eres el mejor pastor, ni a que tengas 2 porque eres el peor pastor. Esto está condicionado simplemente a que tú creas que la provisión de Dios está contigo. Y le tengo una noticia más buena todavía. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que en nuestra familia haya un milagro? Con confianza, levante su mano. Pues yo quiero decirle, el milagro es usted. Dígale a que está. Mira al lado derecho. Mira Jessica, mira al lado derecho. ¿Quién está ahí? ¿Cómo se llama ella, Jessica? Dile, Viviana, tú eres un milagro en tu casa. Shirley, ¿cómo se llama que está al lado derecho tuyo, Shirley? ¿Y cómo le dirías a Yuli, tú eres un milagro en tu casa? Mariela García, ¿cómo se llama que está al lado tuyo? ¿Y cómo le dirías? Así es. ¿Sabe qué? Hoy la provisión de Dios eres tú. Hoy al Espíritu Santo le plació tomarte a ti para usarte de tal manera que esos que tú sabes que necesitan un milagro reciban el milagro a través tuyo. Déjate usar por Dios, porque tú eres la provisión de Dios hoy. Efesios capítulo 3 versículo 10, Nuevo Testamento, ahí está. Efesios capítulo 3, después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios capítulo 3 versículo 10 al 12. Mire lo que dice Pablo. 3:10 al 12. Ya lo tenemos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. De la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es usted que está sentado aquí. La iglesia es usted que está escuchando esta palabra.
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos que seguridad, en quien tenemos acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe en Él. Mire, si Dios lo escogió a usted, si Dios lo escogió a usted como iglesia para que fuera a dar a conocer aún a los principados y potestades, aún a los lugares celestiales, una provisión de Dios a través suyo, ¿cuánto más no te está llamando Dios hoy a que sea provisión para tu hogar, para tu familia? Es que yo no sé predicar. No se trata de saber predicar, se trata de quebrantar tu corazón delante de Dios. Es que yo no sé Biblia. No se trata de que te memorices la Biblia, se trata de que te metas en obediencia a la palabra. Es que yo no soy evangelista. No se trata de que seas evangelista, se trata simplemente de que creas que Dios te escogió con un propósito grande en tu vida. Tú eres provisión de Dios. Y el día que tomes a Dios como tienes que tomarlo en serio, el día que le des a Dios el primer lugar en tu vida, tu familia va a cambiar. Sí, va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque van a ver en ti a un hombre, o van a ver en ti a una mujer en la cual la gloria de Dios se mueve. Porque van a ver en ti a un hombre o a una mujer en la cual la gracia de Dios está posesionada. ¿Por qué? Porque donde tú llegas pasa algo. Porque cuando tú hablas pasa algo. Porque cuando tú actúas de tal manera que la gente dice: wow, yo no hubiera podido hacerlo. Tu familia te necesita, ¿sabes? Tu hogar te necesita. Tus hijos te necesitan. Deja de tener la cabeza allá en la estratosfera y aterriza tu cabeza en este momento a una verdad. Tus hijos te necesitan. Es que me han desechado. ¿Qué has hecho tú? Es que me han tratado mal. ¿Qué has sembrado tú? Es que me han dado la espalda. ¿Qué les enseñaste tú? Es que ¿qué les mostraste tú? ¿Qué les predicaste tú? Porque definitivamente, Arrica, te perdiste media prédica. Porque definitivamente, el testimonio que tú les dejas a tus hijos va a ser la prédica que ellos van a poner en práctica cuando crezcan. No, pero yo sí fui un excelente padre, responsable. No le faltó nada, le faltaste tú, casi nada. Es que ellos no tienen excusa para hacer lo que hacen conmigo hoy. ¿Dónde estabas tú cuando ellos estaban creciendo? Es que no valen las justificaciones. Jesús dijo: el que confiese su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. Listo, contra esto no hay ley. Hermano, mi hermana, tú eres provisión de Dios. Y el diablo lo sabe. Por eso se levanta. Porque Satanás sabe dónde apretarte y te duele. Satanás sabe que ponerte delante de ti te pone a bailar el baile de la pluma. Satanás lo sabe. Satanás sabe cómo ponerte a bailar el ojo. Claro que sabe. No éramos hijos del diablo. Por supuesto. El problema está en que tú bailes al ritmo del diablo o que te atrevas a creer que tú hoy eres provisión de Dios. Y que eso que sientes en tu corazón que tu familia necesita, no es porque tú quieres, sino porque Dios quiere hacer algo grande. Dios no necesita grandes oradores ni grandes predicadores. Al contrario, Dios necesita hombres y mujeres que se hagan pequeñitos delante de Él y que le digan: Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Señor, yo sin ti no soy nadie. Yo sin ti nada puedo. Efesios
3, versículos 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Volvemos otra vez a la provisión de Dios. ¿Tú tienes deudas? ¿Cuántos tienen deudas? Todos tenemos deudas. Viviana no tiene deudas. Tiene que dar la fórmula. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Todos tenemos deudas. Y todos queremos pagar nuestras deudas. Pues el pago de la deuda no es la provisión de Dios. Es la añadidura que Dios te va a dar como consecuencia de buscarlo primeramente a Él. Porque la provisión de Dios es su gloria en tu vida. Mire, Efesios 3, 16. Para que os dé, ¿quién les va a dar? Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga, vamos a desarmar esto. Pablo está hablando y dice en el versículo 13, dice: por lo cual pido que no desmaye a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de Él, el ser fortalecidos. Mira, la provisión de Dios está relacionada con la fe que tú tienes hoy. El ser fortalecido con poder en el hombre interior está hablando de que esto, el sostenerte en pie en medio de la lucha, el sostenerte en pie en medio de las circunstancias, en medio del ataque, en medio de la prueba, no depende de las fuerzas que tú tienes, sino de las fuerzas que Dios ha depositado en ti. Y para que Dios pueda depositar en ti algo grande, tú tienes que hacer algo grande: obedecerle a Él. Eso es sencillo, no es sencillo, pero es necesario. Porque el que diga que obedecer a Dios es fácil, cierra los ojos y obedezco, es un mentiroso. Porque obedecer a Dios cuesta. Porque esta carne berraca le gusta hacer lo que le gusta a ella. A la carne le gusta el placer. A la carne le gusta fornicar, sí. A la carne le gusta el adulterio, sí. A la carne le gusta el alcohol, sí. A la carne le gusta la droga, sí. A la carne le gusta la pornografía, sí. Pero la carne se sujeta a la gloria de Dios cuando la gloria de Dios está en ti. Entonces, por mucho que a tu carne le guste hacer algo, la gloria de Dios que está en ti le va a decir a tu carne: te sujetas en el nombre de Jesús. Es a través tuyo que Dios quiere mostrar a Cristo en tu familia. San Juan 15:5. San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada puedes hacer. Nadie puede dar lo que no tiene. Para usted ser provisión de Dios a su familia, usted tiene que llenarse de Cristo. Porque una palabra mal dicha, una palabra mal utilizada, se convierte en una palabra mal interpretada. Y una palabra mal interpretada se convierte en un conflicto difícil de resolver después. Por eso Jesús, después que hacía un milagro, o antes de hacer un milagro, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Es que el pastor quiere que estemos orando todo el tiempo. Es que tenemos que orar en todo el tiempo. Usted va a tomar una decisión: primero oro. Que voy a vender el primero oro. Que voy a ir, primero oro. Que
primero oro. Porque cuando yo oro, le estoy diciendo a mi Padre que está en los cielos que Él tiene el primer lugar en mi vida. Y cuando Él tiene el primer lugar en mi vida, su provisión se va a notar en nosotros. Cuando una persona tiene una vida de oración, una vida de altar, se nota. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que hay 1000 circunstancias levantándose contra él, avanza en medio de las circunstancias sabiendo que Dios camina con él. Porque aunque sabe que su familia tiene una necesidad y de que Dios ya lo ha escogido, porque ¿cuántos tienen convicción de que Dios lo ha escogido para hacer bendición a su familia? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Pero aún sabiendo esto, yo tengo que llenarme de Dios para que el día que el Espíritu Santo abra mi boca, no sea lo que a mí me parece, sino lo que Dios quiere que salga. Y cuando de mi boca sale lo que Dios quiere que salga, va a haber un efecto. Y un efecto que va a producir bendición. Mire, es el tiempo de aceptar que hay situaciones que tú y yo no vamos a cambiar. Es el tiempo de que lo que hemos sufrido alguna pérdida, entendamos que el luto se acabó. El día que falleció mi tía, mi parte humana sintió el golpe, fue la que me crió. Pero mi parte espiritual, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, ya ella está conmigo. ¿Y cuál puede ser mi mayor gozo sino saber que alguien que estuvo conmigo y que formó parte de mi vida ya no está al lado mío, pero está al lado de Cristo? Y si está al lado de Cristo, está mejor que yo. ¿Qué hago yo todavía cautivo, atado al dolor, cuando hay tanto por hacer con los vivos? Porque ya déjame decirte, esto es fuerte, pero es verdad. Tú por un muerto no vas a hacer nada. No, que yo lo voy a mandar a hacer 10 misas para que su alma recibió a Cristo, se fue con Cristo, está en la paz de Cristo. Vive tu paz. Vive tu paz. Porque ahora te toca a ti. Porque muchas veces Dios va a tener que quitar muletas de la vida de nosotros para hacernos entender que necesitamos es de Él. Mire, hay hijos que tienen 50 años y todavía tienen el cordón umbilical pegado a la mamá. Lo que mi mami diga, lo que mi mami me diga, lo que mi mami me muestre. No, un hombre de 50 años ya para que tenga una vida hecha y forjada hace mucho tiempo. Y entonces el diablo, si Cristo tiene que hacer una obra, si hay hermanos o hermanas, el diablo le fabrica otra muleta. Lo que diga mi hermano, lo que diga mi hermana. ¿Será que Dios va a tener que ir quitando todo lo que le estorbe? Pues Dios lo va a hacer cuando tiene intenciones de usarte como provisión aquí en la tierra. Porque con Dios no se juega. Mire, yo estoy preparado para el día que Dios le diga a mi mamá, se acabó. Yo lo tengo claro. Me gocé, lloré el día que mi mamá se bautizó. Lloré, pero lloré de gozo porque al fin tomó la decisión correcta, entregó su vida a Cristo. Y como ella entregó su vida a Cristo, el día que su vida física se acabe aquí en la tierra, ya yo sé para dónde va. Y eso me da paz, eso me da gozo. Y si yo quedo aquí, quedo enfrentando retos que mi mamá ya no va a tener que enfrentar. No podemos ser cristianos con el cordón umbilical todavía, pensando en lo que mi mami va a opinar, o en lo que mi mami me va a quitar, o en lo que mi mami me va a decir. Un hombre o una mujer de 50 y tantos años a estas alturas del partido tiene que estar pensando en pedirle dirección a Dios de cómo va a terminar sus años aquí en la tierra, de cuál va a ser el fin de su vida aquí en la tierra, y dejar de estar mirando en el pasado
como si tuviera 12 años. Porque en Cristo todos sus movimientos son perfectos. La provisión de Dios eres tú. Y tu familia necesita de eso que Dios ha depositado en ti. Tu familia lo necesita. Es que yo no sé cómo lo voy a hacer, pastor. Mire lo que dice Santiago 1:5. Ahí está en el Nuevo Testamento. Después de Hebreos. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, usted es provisión de Dios para su casa. César es provisión de Dios para su hogar. Ricardo es provisión de Dios para su familia. Zulaya es provisión de Dios para su familia. Juan Porto es provisión de Dios para su familia. Viviana Cortés es provisión de Dios para su familia. Shirley es provisión de Dios para su familia. Julie es provisión de Dios para su familia. Francia es provisión de Dios para su familia. Debris es provisión de Dios para su familia. Carlos Torres es provisión de Dios para su familia. Créalo. Y si usted siente que no está preparado, pídale a Dios la sabiduría necesaria y Dios lo va a hacer. Por favor, apaguen el celular. Si Cristo es el primero, la llamada que te vayan a hacer solo te va a distraer de la comunión de Dios. Tranquilo, después del servicio nos desquitamos. Pero en este momento mi chat es con Cristo. Mi llamada es con Cristo. Mi WhatsApp es con Cristo. Porque vale la pena recibir la provisión de Él para ir a llevar provisión a otro. Porque la intención de esta palabra es que te salga de aquí con la convicción de que usted no es cualquier cosa. Usted es alguien especial para Dios. Usted no está aquí porque quiso, sino porque Dios tiene un propósito con su vida. Usted no es el fruto del azar, sino el fruto de un plan perfecto, diseñado por Dios, para que usted sea bendición a otras familias, a otras personas. Yo te invito a que allí donde tú estás te coloques sobre tus pies. Vamos a levantarnos, vamos a tomarnos de la mano. Todos. Hoy no hay demasiada gente aquí. Yo quiero invitar a que todos hagamos un solo bloque aquí. Vamos los de atrás, vamos a pasar aquí adelante. Luna, quiero que le dé la mano a alguien también. Andreita, porfa, disculpa, hija. Debris, vamos a hacer un solo bloque aquí. Todos vamos a tomarnos de la mano. Y si usted ve que alguien tiene infección en la mano, no importa, oremos para que esa infección se cure. En el nombre de Jesús. Usted es provisión de Dios. Su familia necesita